Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar una suculenta cola de res o rabo de res, como lo prefiera llamar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Esta es mi hermosa cola de res. En este caso son 3,5 libras. Para condimentarla voy a necesitar una cucharada de sal, una cucharada de páprica, una cucharadita de comino, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de orégano, una cucharadita de perejil, una cucharadita de cilantro y 2 hojas de laurel que las voy a utilizar cuando ya lo esté cocinando. Esto es antes de prepararlo. También voy a necesitar media taza de vinagre blanco con una taza de agua. Aquí ya está mezclado para lavar nuestra cola. La voy a sofreír y para eso voy a necesitar 2 cucharadas de aceite, el de su preferencia, y 2 cucharadas de harina. Para terminarla de cocinar voy a necesitar una cebolla entera, un tomate entero, que por casualidad este es de mi finquita, medio chile dulce. Va a necesitar una tira de apio, pero como yo los parto por mitad, estas son 2 mitades y 2 dientes de ajos enteros. Estos los voy a licuar con una taza de agua. Lo primero que hay que hacer es quitarle el exceso de grasa que tenga la cola. Traté de quitarle toda la grasa. Ahora le echo la media taza de vinagre con la taza de agua. Lo dejo como medio minuto. Ahora lo enjuago con agua fría y lo paso al tazón donde la voy a condimentar. Ahora vamos a condimentar nuestra cola. Primero, después el resto de los condimentos secos. Mezclamos bien mezcladito. Creo que ya está bien mezcladito todo. Vamos a prender nuestra estufa a fuego alto para que se me caliente rápido. Y le agrego las 2 cucharadas de aceite. En lo que el aceite se me está calentando, voy a enharinar un poquito cada pedazo de cola y lo voy a sofreír un poquito, no frito. Este proceso es para que los sabores de la cola no se salgan, porque como se cocina por 2 horas, entonces todo el sabor de la cola se quedaría en el jugo y nos interesa que la cola tenga su propio sabor. Ya nuestro aceite ya está caliente, entonces vamos a empezar a sofreír, comenzando por los pedazos más grandes. Recuerde que no tiene que cocinarse mucho. Solo está sellando la carne. Puede ver, así tiene que quedar. Está dura, pero por todos los lados está sofrita. Pero todavía está dura, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer con los otros pedazos. Aparto del fuego la olla, porque no quiero que se me queme el asiento de la olla, porque ahí voy a seguir cocinándolo. Ahora le voy a agregar el resto de los condimentos. Si usted quiere, puede picarlos, pedacitos bien pequeños, pero yo los voy a licuar.
usted no eructa el ajo, no hay ningún problema, pero mi marido y yo sí quedamos eructándolo, entonces mejor hay que quitarle el centro, el corazón, y nos ha funcionado, así que seguiremos haciéndolo. Y le agrego una taza de agua para licuarlo. Aquí tengo los condimentos ya licuados, entonces los agrego a la olla donde sofreí las colas. También le voy a agregar el resto de condimentos que me quedaron cuando adobé las colas al principio. Aquí viene el limón, la sal, el cilantro, etcétera. Entonces lo pongo a fuego suave porque quiero que el fondo que quedó pegado se me despegue. Y de paso, cuando esté hirviendo le agrego las colas. Pueden ver que ya está comenzando a hervir y en el fondo no hay nada pegado. Toda esa costra que estaba cuando sofreí la cola ya no está. Está todo bien limpito. Entonces ahora empiezo a ponerle la cola, a cocinarla. Ya está aquí toda mi colita. Y la voy a bajar bueno, la dejo en temperatura media se va a cocinar por 2 horas, pero lo voy a dejar por 1 hora para revisarlo. Ups, había olvidado las 2 hojas de laurel. Entonces, ya pasó la hora a temperatura media, ya casi está cocinada. Ahora le bajo a temperatura suave por 1 hora más. Recuerde que cada media hora hay que revisarla para que no se nos pegue. Bueno, ya apago la estufa porque ya pasó la hora a temperatura media. Perdón, a temperatura suave. Ahora lo voy a servir en esta corona de arroz que hice. Pongo aquí un pedazo. Otro pedazo. 2 grandes y un pequeño. Vamos a poner juguito. Esta cremita tan rica que quedó. Bueno, queridos amigos y amigas, llegó el momento esperado. Después de la gran espera, vamos a probar esta delicia. Miren qué suavecita me quedó la cola. Wow. Deliciosa. Suave. Este es un plato carísimo. ¿Pero por qué? Porque lleva bastante tiempo. Ah. En este momento lo estoy acompañando con aguacate, arroz, aguacate, unas tajaditas de plátano maduro y un vaso de horchata. Así que manos a la obra, a disfrutar esta delicia. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Delicioso.